Buen día, licenciada. Mi nombre es Ruth Gabriela Celidón Poncio. Mi número de carnet es 203435. Nuestra exposición tratará sobre el cerebro. Es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales. Este órgano se encuentra situado en nuestra cabeza, encerrado y protegido por la cavidad craneal y formado por el cerebro propiamente dicho, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro está conectado con el resto de nuestro cuerpo a través de la médula espinal y controla las funciones vitales como nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración y la digestión, entre otros. ¿Pero qué es la médula espinal? Se dice que esta es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. La médula espinal se encuentra dentro de las vértebras, que estos son discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente las vértebras protegen la médula espinal, pero cuando esto no sucede puede haber una lesión de la médula espinal. El cerebro controla todo lo que nosotros pensamos, sentimos, también controla muchas cosas de las que apenas nos damos cuenta, como por ejemplo los latidos de nuestro corazón y la digestión. Pensemos por un momento de que nuestro cerebro es como una computadora. Guarda toda la información y también puede enviar estímulos a nuestras distintas partes de nuestro cuerpo, como a la hora de quemarnos. Un claro ejemplo puede ser también de que hay un horno caliente. Nosotros ponemos la mano. Los nervios de nuestra piel rápidamente envían una información a nuestro cerebro de dolor. Entonces lo que hace el cerebro es responder y enviar un mensaje a nuestros dedos de que nosotros rápidamente tenemos que quitar nuestros dedos. Todo este procedimiento es rápido, ya que la médula espinal y el cerebro trabajan rápidamente. También muchos creen a veces de que el cerebro está formado por músculos, cuando no es así. El cerebro está formado por más de 1.000 de millones de neuronas. El cerebro también está cubierto por un líquido transparente llamado líquido cefalorraquídeo. También se dice que el cerebro pesa un poco más de 1,5 kilos y que recibe aproximadamente un 25% de sangre total que bombea el motor de nuestro organismo, que este es nuestro corazón. Cuando un mensaje llega al cerebro, procedentemente de cualquier parte de nuestro cuerpo, nuestras manos, lo que sea, el cerebro envía a la parte de nuestro cuerpo un mensaje sobre cómo reaccionar, y este es el ejemplo que le decía del horno caliente. Entonces, el cerebro es un órgano muy importante, ya que puede guardar información, así también como mandar reacciones a nuestros estímulos. Gracias. Mi nombre es Gerson David Pérez de Hacienda, número de carnet 203389, y les voy a explicar lo que es las partes del cerebro, y voy a iniciar con lo que es el encéfalo. El encéfalo es el órgano que está dentro de la cabeza y controla todas las funciones del ser humano. El encéfalo está formado por miles de millones de células nerviosas y está protegido por el cráneo. El cráneo son los huesos que forman la cabeza. Está compuesto por tres partes principales, que son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y está encargado o controla lo que es el pensamiento, el aprendizaje
la resolución de los problemas, las emociones, el habla, la escritura y los movimientos voluntarios. El cerebelo controla lo que es la motricidad fina. ¿Qué es la motricidad fina? Son los pequeños movimientos que hacemos tanto como a la hora de atarnos las agujetas de los zapatos o abrocharnos un botón de una camisa. El tronco y también es el encargado de el equilibrio y la postura. Ahora les voy a hablar lo que es el tronco encefálico. El tronco encefálico es el encargado de la respiración, de la frecuencia cardíaca y de los músculos que se usan para ver y oír. También es el encargado del habla y de comer. El tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal forman lo que es el sistema nervioso. Ahora les voy a hablar lo que es la médula espinal. La médula espinal es un largo cordón blanquecino localizado en el canal vertebral y actúa como una especie de autopista. ¿Qué quiere decir con esto? Que transmite toda la información que proporciona el resto del cuerpo. También está ahora les voy a hablar una de las partes que son el hipocampo. Es una zona cerebral que proporciona el almacenamiento de recuerdos y aprendizaje. Y también les voy a explicar lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por 2 hemisferios y 4 óvulos. Les voy a explicar que de los 2 hemisferios, que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es principalmente en las habilidades espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Con reconocimiento facial, el procesamiento de música, también realizando algo de matemáticas, pero solo estimaciones y comparaciones. Y ahora lo que es el hemisferio izquierdo. Resumirla, el hemisferio izquierdo es el dominante del lenguaje, procesando lo que se escucha, el encargado de la mayor parte de las tareas del habla. También es el encargado de llevar a cargo los cálculos lógicos y matemáticos. Y también les voy a hablar los 4 lóbulos del cerebro, que el primero sería el lóbulo parietal. Es la parte del cerebro que regula los datos recibidos a partir del estímulo o del sentido del tacto. Como un ejemplo, sería la percepción del dolor, o sería el dolor cuando sentimos el dolor a través de una cortada o un golpe, una caricia agradable o la sensación del frío. La segunda sería el lóbulo frontal. Es la parte del cerebro que más diferencia al ser humano como ser racional al resto de los seres vivos. El lóbulo frontal regula la memoria funcional y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. El tercero sería el lóbulo occipital. Es la parte del cerebro que procesa los datos visuales. Puesto allí se localiza la corteza cerebral. Esto, como sería por esta razón, gracias a esta información podemos comprender el medio que nos rodea o podemos observar todo a nuestro alrededor. El lóbulo temporal es la parte encargada de percibir y reconocer estímulos auditivos, o sea, de oír o escuchar ruidos, música o cosas así, y los vinculados a la memoria también. Este lóbulo está distribuido en las partes laterales de nuestra cabeza, a la altura de las orejas aproximadamente. Y sería toda esa explicación de las partes del cerebro. Y gracias.
Muy buenos días, mi nombre es Sergio Fernando Chambarrios, número de carnet 2033-22. Me tocó cómo funciona el cerebro humano y sus principales funciones. Si queremos conocer el cerebro y sus funciones, es importante recordar que este es un órgano del sistema nervioso. Dicho sistema es el encargado de recibir y procesar información que viene del medio exterior. Además, gracias al procesamiento cerebral, podremos generar respuestas ante la información y el estímulo externo. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, ha puesto en valor de esta expresión emocional y sentimientos del ser humano. Pues bien, la parte del cerebro que gestiona esta información emocional es la amígdala, situada en el sistema límbico. Los seres humanos no solo podemos experimentar emociones a partir de un hecho externo que actúa como un estímulo que damos a una respuesta. Puede generar un movimiento emocional, por ejemplo, un pensamiento. Pues bien, la amígdala es un núcleo esencial de estos procesos. Principales funciones del cerebro. Ahora que hemos comentado de qué se encarga el cerebro a grandes rasgos, llega el momento de ser un poco más específicos y definir sus funciones según las partes del cerebro. Como hemos comentado anteriormente, en realidad el sistema nervioso central está formado por distintos órganos, así que intenta definir las funciones de cada uno de estos órganos. La principal función del cerebro es el procesamiento de estímulos. Toda la información captada por los diferentes órganos sensoriales pasa por este órgano para ser procesada. Gracias a ello podemos comprender mejor el mundo que nos rodea. Funciones del cerebelo. Muchos la consideran la parte más primitiva del encéfalo. En ella encontraremos el procesamiento inconsciente de muchas funciones dirigidas a la supervivencia del individuo. Por ejemplo, el equilibrio, la actividad muscular, la regulación de las emociones. Funciones del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el puente entre el encéfalo y la médula espinal. En él encontramos multitud de conexiones neuronales y fajos de fibras nerviosas que transfieren información entre ambas direcciones. Funciones de la médula espinal. Finalmente, la parte más alejada y grande del cerebro es la médula espinal. Este órgano forma parte del sistema nervioso central y su función principal es conectar el cerebro con el resto del cuerpo y con el sistema nervioso autónomo. En el grupo número 7 le corresponde el tema de cerebro. Soy Kevin Alexander Batamonte Rosso. Mi número de carnet es 20003114 y yo le voy a hablar un poquito de las enfermedades relacionadas al cerebro. Empecemos desde el vientre de la madre con la microcefalia. La microcefalia es una afección que se da durante el periodo de gestación en el vientre de la madre. Esto se debe por varias causas. Una de las causas es que la madre haya ingerido alcohol o drogas durante la gestación. También se puede deber a infecciones tales como la rubiola. Incluso en Guatemala hubo un caso cuando estuvo la chikungunya. Varios bebés nacieron con microcefalia debido a la misma enfermedad. Microcefalia es una afección que trata en que las cabezas de los bebés salgan más pequeñas de lo que deberían o no se desarrollen totalmente. Como la misma palabra lo dice, micro de pequeño y cefalia que se puede relacionar con cerebro o cabeza. La esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad que principalmente afecta a la membrana blanca que recubre los axones. Esto es a nivel de las neuronas. Durante un tiempo se creía que sus manifestaciones clínicas, es decir, sus consecuencias, eran solo por partes neurológicas, por ejemplo la debilidad motora o dificultades visuales. Pero últimamente también se ha demostrado que puede asociarse a déficits cognitivos que afectan principalmente la atención, la concentración, la velocidad de aprendizaje y algunas funciones ejecutivas. Siguiendo, también afecta la memoria
y al procesamiento de información. Enfermedad del Alzheimer. Su causa es la formación progresiva de placas seniles y ovillos neurofibrilares en la corteza cerebral. Asimismo también como la pérdida neuronal y la pérdida sináptica. Esto causa un desarrollo de múltiples déficits cognitivos, entre los cuales se encuentran un deterioro en la memoria y alteraciones en diferentes áreas como el área del lenguaje, en las praxias y en funciones ejecutivas. Esta enfermedad avanza progresivamente, es decir, que no empieza, que su progreso va aumentando. Llega a tal punto hasta dejar a una persona que tenga que tener varios cuidados, ya que esa persona puede estar viviendo memorias pasadas y puede olvidar totalmente memorias por así decirlo, del ayer o del presente. Enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad se debe a la muerte progresiva de neuronas en una parte del cerebro denominada sustancia negra, o más específicamente en la parte compacta. Esto provoca una disminución de dopamina, lo cual afecta a las estructuras cerebrales implicadas en el control de movimiento, o mejor dicho, las que se encargan del movimiento de nuestro cuerpo. Los síntomas principales son la lentitud, el temblor de reposo, la rigidez. También puede producir reflejos involuntarios. También afecta frecuentemente o se asocia frecuentemente a síntomas emocionales como la ansiedad, la depresión y la apatía. La enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es causada principalmente por un defecto genético en el cromosoma número 4 y además esta enfermedad es hereditaria. Los cambios de humor son sus principales síntomas. Estos cambios de humor suelen ser antisociales, es decir, comportamientos tales como irritabilidad, que esta persona esté de mal humor, que sea un tanto inquieta y que sea muy impaciente, entre otros comportamientos. También presenta trastornos motores, tales como muecas faciales, movimientos espasmódicos y rápidos en los brazos, en las piernas y en la cara, entre otras partes del cuerpo. También presenta movimientos lentos e incontrolables. También produce marcha inestable. Algunos déficits cognitivos que presenta esta enfermedad se relacionan con la memoria y con la capacidad de aprendizaje y capacidad de razonamiento y resolución de problemas. Y de último les voy a hablar de las convulsiones. Una convulsión es una alteración eléctrica repentina y descontrolada que ocurre en el cerebro. Esto provoca cambios en la conducta, asimismo cambios en los movimientos de nuestro cuerpo y cambios en los sentimientos, así como cambios en el conocimiento. Se dice que si una persona padece de convulsiones repentinas, la enfermedad que tendría esta persona o el diagnóstico de esta persona sería que tiene epilepsia. Los síntomas de las convulsiones son las siguientes. Confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, o sea que la persona tiende a mover sus brazos y piernas de manera no controlada. También produce pérdida de conocimiento o de conciencia. Prácticamente esta persona entra en un trance o en un lapso de inconsciencia. O sea, la persona no está consciente de qué está pasando o no sabe lo que está haciendo. También otros síntomas como síntomas cognitivos o emocionales. Esta persona puede sentir miedo, ansiedad o el muy llamado déjà vu. Y este fue mi tema. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Emilcer Daniela Vázquez Elías.
número de carnet 2033-17, curso de psicología. A mi grupo nos tocó exponer lo que es el cerebro. Yo vengo a explicar lo que es cómo cuidar el cerebro. El cuidado del cerebro es muy importante, ya que es un órgano muy importante en nuestro organismo, la cual nos ayuda a mantenernos sanos, y por ello yo decidí enfocarme en 3 puntos muy importantes, lo que es dormir, alimentarse y ejercitarse. Dormir. Se debe de aprender a dormir las horas debidamente. Dormir fortalece las conexiones neuronales durante la fase del sueño, la cual nos ayuda a mantener y guardar una memoria de largo y corto plazo. Cuando dormimos, el cuerpo se relaja y asimismo va la producción de las hormonas serotonina y melanina, la cual nos ayuda a contrarrestar la hormona del estrés, que es son las hormonas adrenalina y cortisol. El aumento que haya una liberación de melanina y serotonina provoca que nuestro sueño esté en mejores condiciones, la cual nos ayuda a mantener una concentración mucho mejor de aprendizaje y también tener una mejor creatividad. En los alimentos, es muy importante alimentarnos nutritivamente, lo cual tiene un gran impacto en nuestra memoria. Nutrición para el cerebro. En la imagen que les tengo ahí, el consumo de los alimentos sanos no solo es bueno para nuestro cuerpo, sino también para mantener nuestro cerebro agudo. Los alimentos que aportan nutrientes al cerebro son los vegetales, antioxidantes y vitamina B y omega 3. También el omega 6 es muy importante. Entre esos están las almendras, los nueces, las uvas oscuras, coles de Bruselas, brócoli, coliflor, jengibre, manzana, sandía, repollo, lechuga y melocotón y arroz. Para nuestros alimentos es muy importante, ya que nos ayuda a fortalecer nuestras neuronas, asimismo nos ayuda a mantener y mejorar la concentración. Por ello es muy importante saber alimentarnos adecuadamente. Cuando realmente el cerebro no tolera las bajadas y subidas bruscamente de lo que son la glucosa. Cuando esto pasa, tiende el cerebro a tener un defecto, la cual nos produce que haya una irritabilidad, una falta de concentración, y no nos permite entonces tener mejor desarrollo a nuestro cerebro. Por eso necesitamos evitar los azúcares refinados y concentrarnos en alimentos sanos como lo que son los vegetales y las frutas. Ganaremos entonces una mejor capacidad de retención y tendríamos una memoria mucho mejor. Ejercitarse. ¿Qué es ejercitarse? Es adquirir destreza de la realización de una actividad por medio de la práctica. Se puede realizar no solamente física, sino también mentalmente. Bueno, ¿cómo el ejercicio influye al aprendizaje? Cuando practicamos ejercicio físico, no solamente nos ayuda en la salud, sino que también en la salud mental.
Cuando nosotros hacemos ejercicios varios físicamente, lo que hacemos es que nuestro corazón bombee, más sangre y llegue más oxígeno a nuestro cerebro. Eso nos ayuda a despejar nuestro cerebro, a tener una mejor nos favorece bastante, la cual a nuestro aprendizaje también. El ejercicio es bueno, no solamente para ejercitarnos físicamente, sino también mentalmente. Como resultado del ejercicio, podemos también sentir la relajación en nuestro cuerpo, nos ayuda a que nuestro cerebro entonces pueda despejarse y así mismo tener una mejor retención de memoria, estar en una mejor concentración y un buen aprendizaje de memoria. También es muy bueno buscar ejercicios mentalmente que nos ayudan a acelerar nuestras condiciones de aprendizaje en nuestro cerebro. Por ejemplo, ajedrez, algunos otros ejercicios que nos ayudan a fortalecer el cerebro. Por ejemplo, uno de los cursos que tal vez manejemos son las matemáticas, que nos ayuda a analizar y a comprender y así hacemos explotar nuestras neuronas para analizar. Con esto podemos llegar a entender que cuidar nuestro cerebro es muy importante, ya que tendríamos entonces un menor riesgo de enfermedades. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeros, querida licenciada. Mi nombre es Jesús Arminio Siquina de León. Mi número de carnet es 203573. Yo les voy a hablar acerca de la relación que tiene el cerebro con la psicología, pero para adentrarnos bien en lo que es el cerebro y la psicología, yo les quiero hablarles acerca de unos aspectos muy importantes que no está mal saber, y que deberíamos de saberlo, ¿verdad? Entonces yo le voy a hablar acerca de este aspecto, que sería el ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo de que un niño se desarrolle en un lugar rural a un lugar urbano. ¿Por qué? Porque normalmente nos relacionamos con todas las personas que nos rodean, en las calles, por ejemplo, cuando uno va creciendo, ahora uno de niño empieza a jugar con los vecinos, cuando somos jóvenes convivimos con los que estudiamos. No es lo mismo estar en un lugar rural, en un lugar urbano. Otro aspecto sería el aspecto histórico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hiciéramos, a la cuenta que si hicieran un trasplante del cerebro de Aristóteles? ¿Qué pasaría si hicieran un trasplante? Porque la verdad, Aristóteles en su época fue un hombre muy intelectual. ¿Será que la persona va a ser más inteligente, o la persona, por ejemplo, va a tener la misma sabiduría que Aristóteles? Pues la verdad que no, porque cada vez que vamos desarrollándonos, el cerebro se va evolucionando. Entonces tiene que ver mucho el ámbito histórico. Otro aspecto es la filogenia. ¿A qué se refiere la filogenia? De que desde la creación del mundo, la creación del hombre, van naciendo nuevas especies. Entonces sí interviene mucho con lo que es el desarrollo del hombre. Otro está la genética. Cada vez vamos creciendo, van naciendo nuevas personas, nuevos seres, pero cada vez que nace un nuevo ser, lleva la genética del padre y de la madre. Entonces interviene mucho la genética, porque va teniendo cambios, no solo rasgos físicos, sino también ni característicos, sino también en
rasgos en el desarrollo, por ejemplo, en lo que es específicamente del cerebro, ¿verdad? Y otro es la ontogenia. ¿Qué se refiere? La ontogenia es cómo nos desarrollamos como individuo. Por ejemplo, cómo cada persona se desarrolla. Por ejemplo, nos llenamos de conocimientos. Por ejemplo, no todas las personas leen. En sí se refiere a cómo como individuos vamos a desarrollarnos, qué tanto vamos, por ejemplo, de llenarnos de conocimientos. Por ejemplo, si nosotros nos involucramos con personas así malcriadas, con personas que hablen malas palabras, con personas que actúan diferente, pues nosotros nos vamos, nos vamos adaptando, nos vamos relacionando y así es como nos vamos llenando, por ejemplo, de conocimientos, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿qué relación tiene el cerebro con la psicología? La verdad tiene mucha relación. ¿Por qué? Les voy a explicar. Por ejemplo, nuestro cerebro se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho controla nuestra mano izquierda, controla más lo que es analíticamente, relacionado a las matemáticas, como por ejemplo a la tecnología. Y el hemisferio izquierdo controla la mano derecha, sí controla más lo que es lo artístico, la imaginación. Entonces les voy a explicar de esta forma para que le podamos entender. Bueno, yo lo entendí de esta forma. Por ejemplo, con una computadora, la computadora tiene tres aspectos muy importantes, que son la entrada de datos, el procesamiento y la salida de datos. Por ejemplo, en sí, ¿quién va a procesar la información? En este caso, como seres humanos, el que va a procesar la información, va a ser el cerebro. Por ejemplo, un método de entrada puede ser nuestras manos, nuestra boca, que en este caso que sería el gusto, el olfato, los oídos, la vista. En sí lo podríamos llamar como un sensor o como una entrada de información. Por ejemplo, yo ingiero algo, va a detectar, ahí sí que nuestra lengua va a detectar, va a captar, ya sea qué sabor estamos, por ejemplo, un café, si es muy dulce o muy amargo. ¿Cuál sería el método de entrada? Sería el gusto. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a entrar la información? A través del gusto. Nuestro cerebro procesa y ya va a tener una salida. ¿Cómo sería la salida? Dale cuenta que el café está ingerimos café, ya sea dulce o si está caliente. ¿Qué es lo que hacemos? Si está muy caliente, puede ser que reguemos el café o tiremos el vaso. Entonces, si está muy caliente, ¿por dónde entró la información? A través del gusto. El cerebro procesa, manda por señales electroquímicas a través de las neuronas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál fue la salida? Que nosotros hemos tirado el café. Es como yo le entendí, la verdad se me hizo muy fácil. Entonces, la verdad, por ejemplo, en otro caso sería nuestro tacto, tocamos algo y está muy caliente. ¿Qué es lo que hacemos? Automáticamente quitamos la mano. Sin más que hablar, yo me despido de ustedes, espero que le hayan entendido algo. Para los que no conocían esto de San Molonga, aunque no se vea bien, pero les deseo una feliz cuarentena y sí que guardarnos en casa, ¿verdad? Feliz noche.